En Propuesta Semanal contamos con la participación del doctor Rafael Sánchez Cárdenas, ex ministro de Salud y miembro de la dirección del Comité Central, ¿verdad?, del Partido de la Liberación Dominicana, y por encima de todo un gran amigo de muchos años y de muchas batallas. Buenos días, Rafael, bienvenido. Muy buenos días, Ramón. Para mí estar aquí en Propuesta Semanal es un placer y ver en qué podemos ayudar a la información pública. No, yo lo hice con toda la mala fe porque hoy es el proceso interno de ustedes, 16. Pero claro, contigo vamos a tratar muchos temas de interés en el área de la medicina. Ana Patricia Núñez está virtual. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Y por supuesto, antes de comenzar, las 2 tacitas de aroma, sabor y calidad del Café Santo Domingo, que tan gentilmente Kenia Industrias Vanilejas nos sirve y que a esta hora de la mañana, muchas gracias, en tono de verdad. Gracias. Salud. Salud. Rafael, lógicamente, para todo PLDista hoy es el día D, porque de aquí o salen fortalecidos o las apuestas que quieren que salga dividido. Pero bueno, yo prefiero comenzar con el tema que está dominando el panorama, que es el tema de Haití. Las bandas, ahora los norteamericanos anunciaron algunas cosas, pero no está claro que vaya a producirse una intervención militar. Pero yo quiero hablar con el médico de Haití, pero con el tema del cólera, que mató muchísimos haitianos en el 2010, pero mató dominicanos, infectó dominicanos. Aparentemente, de que no ha llegado ningún caso. Entonces yo quisiera que tú me conecte Haití y el cólera, como médico. Bueno, la situación haitiana es sumamente grave. Probablemente una de las más graves que yo haya visto. Pero que tiene un historial, yo diría, de descomposición de esa sociedad, acelerada a partir de los años 90, cuando se eliminó el ejército y la policía haitiana. Se dice que ese fue uno de los grandes errores. Yo diría que el error más grande, porque usted puede discutir la parte política de una dictadura y ver cómo se puede mejorar las libertades públicas, etcétera. Pero aquí lo que se creó fueron las bases para una situación como la que estamos viendo hoy. Sí, porque donde el Estado pierde. Por ejemplo, Barbecue era policía. Absolutamente. Pero él no es el único. Sí. Él es el líder que aparece, la cabeza visible. De manera que todos esos efectivos que estaban en el ejército y la policía haitiana, ¿dónde están? ¿Qué hicieron? Y están ahí. Lo básico es que el Estado haitiano perdió una de las instituciones claves para mantenimiento del orden y el dominio del Estado sobre el territorio, sobre la población y las líneas de políticas que se deben llevar. Ya nadie la tiene en la mano, sino que depende de los grupos. Y más grave todavía es el vínculo que cada vez se va haciendo más evidente entre sectores económicos y sectores de las bandas. De manera que allá lo que hay es una fragmentación nacional importante y con un destino de una sociedad muy poblada, con grandes atrasos, la sociedad más pobre del hemisferio de las Américas. De modo que, compitiendo con África. Efectivamente, tiene todas las características africanas. Entonces, en medio de toda esa situación, resurge el cólera. Una situación donde hay parálisis, porque hay un control del combustible, de hospitales, de transporte, de todo. Unas condiciones bastante propicias para que esto del cólera que se está hablando, yo me río cuando me dicen que van 10, 20 muertos. Evidentemente que tienen que ser mucho más. Claro. Y los contagiados mucho más, porque no hay garantía ni siquiera de las estadísticas. Por tanto, esto desde el punto de vista sanitario es un problema para la República Dominicana y que tiene necesariamente que reforzar sus medidas sanitarias en frontera, los puntos de entrada principales y en las poblaciones subsecuentes y mucha atención al transporte. Pero Rafael, con el problema de que ellos cruzan y siguen cruzando los haitianos, porque eso de la frontera blindada es un cuento. No, siempre ha sido un cuento.
Nunca ha habido un control No, pero como ahora efectivo. nos dicen que hay 8.000 militares y tanquetas y... No, dijeron que eran 12.000 Sí. que se iban a llevar. 12.000 militares, un ejército. Y eso es imposible. Ni siquiera Estados Unidos ha podido controlar su frontera. Con toda la tecnología, con una parte del muro, con todo eso, no ha habido un control. Por tanto, hay que apelar a los fundamentos que conducen a esas migraciones y esa inestabilidad permanente de Haití. Esa inestabilidad, ese caos, está en la explicación de los retrasos que estamos mirando en Haití para poder equilibrar esa sociedad. Bueno, ahora con el cólera, yo veo que el ministro de Salud va a la frontera, Elías Piña, tomando medidas. No han dicho cuáles son las medidas. De todos modos, en cólera hay medidas que tienen que ver con agua y alimentos. Medidas con el tránsito, las personas que presentan sintomatología, sin que esto signifique que una persona que hoy entra al país y mañana puede estar con una diarrea grave. De modo pues que eso es un proceso que habrá que esperar. Ese primer caso que no es difícil que se presente. Pero las medidas tienen que ir dirigidas sanitarias hacia esos focos. Aumentar la línea de información en salud en toda la población dominicana para que tomen las previsiones del lugar, sobre todo la gente que consume alimento en las calles, que no hace una buena higiene de los alimentos que compra en los mercados, que todavía aquí en los mercados los alimentos están expuestos en el suelo. Todavía, perdón, Rafael, yo me sorprendo de gente que compran un queso blanco que venden los haitianos en las esquinas. Así He es. visto jipeta para Claro. comprar su quesito blanco. Así es. No Entonces, saben el peligro que están corriendo. efectivamente. Y en un ambiente de cólera mucho más. De manera que el elemento va ahí de que la gente desarrolle una conciencia sanitaria de que no puede seguir en unas condiciones y amenazas de esa naturaleza haciendo consumos de agua, como se vendían aquí en las esquinas también, el agua en funditas. Todo ese tipo de cosas tienen que tomarse previsiones. Y aquellas familias que no tengan agua potable, procesada adecuadamente, pues que hiervan el agua y tomen las medidas de higiene. La transmisión es básicamente por el agua. El agua es uno de los canales principales para eso. Principales. Y los alimentos contagiados. Personas que tienen el cólera y que en el manejo de los alimentos y del agua, pues contaminan. Mata mucha gente, pero si se atiende a tiempo... También se controlan. El último brote del cólera se dio en mi gestión en La Descubierta. Ah, mira, yo no lo sabía. Fue un brote que la dirección provincial por sí misma controló ese brote que estaba en las montañas de... Es decir, que lo que se dice es que aquí siempre ha estado el cólera. En Haití sí, siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí. Aquí no se han reportado casos más después de aquella vez de cólera. En La Descubierta. Porque las medidas... Pero ahí en la Descubierta, en el periodo de cosecha, siempre de Conilón, una comunidad que está del otro lado, vienen haitianos acá y muchos dominicanos van allá, porque en la frontera hay un tráfico fluido de personas para un lado y otro, más de los haitianos que vienen a recoger habichuelas. Y entonces contaminaron un aljibe que se usa allá como fuente principal, y de ahí empezó el brote, que fue localizado y rápidamente pues la intervención nos llevó a controlar esto. Pero eso casi ni en la prensa salió, lo manejaron Sí, salió bien. en la prensa, salió en la prensa esa vez. Pero lo importante de esto es que el equipo que organizamos por provincias, de las direcciones provinciales, fue capaz no solo de controlar el brote de La Descubierta, sino que fueron en mulos, porque es muy accidentado, a Conilón, y facilitaron también que allí se cortara la línea de transmisión, ayudando con los haitianos y la OPS en esos controles, de manera que las amenazas que tuvimos fue controlada. De todos modos, esa vez murieron 4 haitianos y un dominicano que tenía una familia del otro lado y otra de este lado. Ah. Entonces hacía ese cruce sexual. Exactamente. No, y de vida. Entonces, eso permitió controlar la enfermedad sin mayores contratiempos. Así que es posible controlarlo. Totalmente. Adelante, Ana Patricia.
Doctor, viendo toda esta situación de Haití, veo que poco ha sucedido en cuanto a temas de salud, pero ¿qué otras enfermedades podrían visualizarse que pudiesen convertirse, no vamos a decir en una pandemia, pero sí en brotes fuertes? Bueno, nosotros tenemos una comisión bienal y en la parte de salud es uno de donde más ha funcionado. Por ejemplo, para el tema tuberculosis, para el tema malaria también, que son dos enfermedades que están muy acicateadas por la presencia migratoria haitiana y de pobreza. Aquí hay tuberculosis todavía. Aquí hay tuberculosis. Se ha reducido, se ha controlado, pero hay tuberculosis. Igualmente malaria, que los focos importantes del país pues están vinculados habitualmente en gran medida a la migración, porque es muy endémica en Haití la malaria. Esos migrantes llegan y eso nos llevó a nosotros a desarrollar junto con el BID un programa. Una vez que eliminamos el foco de los alcarrizos, el foco predominante estaba en los Tres Brazos. En el momento en que estábamos en el ministerio, se hizo una planificación de microplanes sectoriales de búsqueda activa. Y eso nos permitió elevar al principio por la localización y la entrega del tratamiento a los pacientes para luego caer significativamente. Ahora estamos viendo precisamente un fenómeno inverso. Es la distribución, usted ve que San Juan, de nuevo Friusa en Higüey, que están surgiendo nuevos casos, ya estaba controlado en Friusa el tema de la malaria, que es muy importante porque... Friusa, la policía tiene miedo de entrar. Exactamente, porque es un territorio haitiano prácticamente. Pues Friusa siempre fue, hicimos un control y por la importancia que tiene el influjo sobre el turismo. Ya estamos viendo casos distribuidos espacialmente por todos lados, lo que apunta a que en vez de esos bolsones que teníamos, ya se está distribuyendo por el país y usted ve la incidencia de malaria cómo va subiendo de nuevo en el país. Doctor, y el caso de dengue, que también está... Espérate, Ana, para yo cerrar con esto, porque a mí siempre me ha inquietado. Yo pensé cuando estalló el COVID que medio Haití se iba a morir. Sí, porque no tiene la cosa. Sin embargo, en Haití, ¿qué pasó? Es que es una raza que tiene más vulnerable. ¿Por qué no el COVID menos vulnerable, más anticuerpos? No causó lo que debió haber causado? Bueno, la raza no es porque Sudáfrica fue símbolo, incluso de ahí surgió una de las variantes. Cepa, sí. De manera que no es un asunto racial en ese sentido. Yo pienso que mucho tiene que ver con los niveles de vinculación y de integración internacional de una sociedad. Haití es una sociedad no hay turismo, prácticamente aislada, sin turistas, o sea, con una frontera que entran aquí, entro y hubo casos, pero con un déficit estadístico enorme para controles. La gente sufre los problemas, pero las dificultades para usted establecer la realidad son sumamente graves. Como ahora que no se sabe cuántos muertos hay. Efectivamente. Entonces, esa situación nos lleva a nosotros a pensar de que sí hubo y cuántos fueron, pues no lo sabemos. De todas maneras, yo pienso que así como se pronostica de que las pandemias serán con un margen de tiempo mucho más breve ahora debido a la conectividad mundial. Una persona aquí en Santo Domingo con un virus llega a Madrid en 8 horas. De manera que la potencialidad epidémica es mucho mayor hoy día que lo que era antes. La peste de Justiniano no creció porque no había medios de comunicación y fue muy limitada, a pesar de los daños que hizo. Pero ahora estamos hablando de que cualquier enfermedad rápidamente se expande por el globo y ahora lo estamos viendo con la viruela. Exacto. La viruela del mono. Ya tenemos viruela del mono. Que ya tenemos viruela del mono aquí y eso no es típico de las Américas, sino que es de origen africano y fíjense cómo esa conectividad fue trasladando por Europa y América hasta que prácticamente todos los países están reportando ya casos de la viruela del mono. Vamos a una breve pausa y entonces yo creo, Ana Patricia, que ya podemos abordar el tema político, ya que es la parte importante del día de hoy, donde se está seleccionando
yo no sé si precandidato, yo no sé qué. Después vamos a ver el nombre que le vamos a poner. Pero volvemos en un minuto precandidato con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, ex ministro de Salud y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Amigos de Propuesta Semanal, continuamos conversando con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, exministro de Salud Pública y miembro del Comité Central del PLD. Doctor, hablemos sobre la actividad que tienen ustedes el día de hoy, sobre la selección de precandidatos y si tiene usted algún favorito para las elecciones presidenciales 2024. Bueno, hoy precisamente tenemos uno de los procesos más importantes que lleva a cabo el Partido de la Liberación Dominicana, que auguramos que va a ser un éxito. Desde la salida del gobierno, el PLD, bajo fuego, levantó su Congreso Nacional, eligió sus autoridades, ha estado progresando en la revisión del padrón electoral y ahora se aboca, por necesidades políticas evidentes de competencia, a elegir previamente, mediante consulta, crear un consenso interno que nos permita perfilar el candidato presidencial, que luego será avalado mediante una asamblea nacional. Porque el de ahora no es ni siquiera precandidato. Viene siendo, es el candidato. Es el candidato que aunque vamos legalmente a no preseleccionar, lo cual es un derecho como institución política que uno tiene. Entonces el partido se pone de acuerdo mediante un proceso limpio, abierto, transparente, competitivo, donde todos y cada uno de los candidatos han podido exponer ante el país, exponer ante los organismos del partido sus pensamientos, sus ideas, de manera que el votante pueda elegir hoy al candidato de la preferencia. El ganador será el candidato del PLD. Hay sectores que especulan, obviamente, hay sectores que se están frotando las manos, que quisieran que el proceso se abortara, en el sentido de que hay 3 candidatos que se dan por ganadores. Margarita Cedeño, Abel Martínez y Francisco Domínguez Brito. Los 3 en sus declaraciones se dan ganadores. Entonces, siempre en una situación así se especula de que el que pierde se va. ¿Qué tú opinas? Mire, las especulaciones aquí... es un deporte. Es un deporte, como la pelota. Entonces, la gente empieza a hacerse ideas de qué es lo que va a pasar en función de sus intereses. Usted no se da cuenta que este proceso interno, donde los candidatos semanalmente se están reuniendo para ir limando y resolviendo problemas, de manera que ha sido una cosa muy cordialmente llevada. Ahora, los intereses externos al partido, empezando por la parte gubernamental, que le interesa dividir para poder ganar, distanciar y crear, intrigas para afectar el buen desenvolvimiento de esta actividad. No le ha resultado. A nadie le ha resultado hasta el día de hoy absolutamente esas políticas que se llevan a cabo de división y de, desprestigiar la labor de renovación que se lleva a cabo actualmente en el partido. De manera que todas esas especulaciones hoy se resuelven y la gente va a ir a votar de manera democrática, abierta, sin coerción, y tendremos un ganador, porque los 5 no pueden ganar. Luis de León se retiró, pero los 5 restantes no pueden ganar. Los 5, Ramón. Claro. En cualquier proceso hay que elegir uno. Y hay un compromiso escrito de los 6 candidatos de que el ganador declarado por la Comisión Electoral será apoyado inmediatamente por todos. Y yo pienso que si hay madurez en la dirección política de cada uno de los candidatos, tienen que saber de que el interés principal está en preservar y fortalecer el partido. Es el único carro que tienen si quieren seguir haciendo carrera política, y sobre todo cuando los candidatos son tan jóvenes. Sí, son jóvenes. Entonces, pueden esperar. Aquí no hay motivos de apuros. Apuros tenemos otros.
que ya están llegando al final de sus carreras políticas. De manera que yo no creo que sea una preocupación en ese sentido, y hay que decir a toda la población y a los PLDistas que mantengan la cabeza fría, que defiendan su partido, que hagan lo que tienen que hacer, ir a votar y llevar a cada uno de los contendientes la orientación de que tenemos que salir unificados y felicitar al ganador, cualquiera que éste sea, y cerrar fila con ese ganador inmediatamente. Si eso pasa, el panorama político, como decía un amigo, cambiará en la República Dominicana. Lo que yo no veo claro, Rafael, es que el voto PLDista está dividido. Y tenemos un presidente que, si bien ha confrontado muchísimos problemas... Doctor, ¿y usted tiene usted algún favorito? No tengo. Yo opté por no apoyar, no tomar partido en esta contienda por ninguno de los candidatos, en vista de que he optado por la senaduría del Distrito Nacional, y lógicamente siempre hay pasiones en esto. Y una senaduría del distrito es muy desafiante, y creo que si puedo contar con el apoyo de todos los que están contendiendo hoy y sus seguidores, pues es mucho más favorable. Es inteligente. Que estar resolviendo problemas de bembitas. Pero Rafael, yo iba a la parte de que, vamos a decir, ustedes salen bien, salen unificados, el PLD es una gran franquicia, pero como quiera, si quizás la Fuerza del Pueblo no es una gran franquicia, pero tiene un buen candidato, que hizo 3 gestiones de gobierno muy buenas. Entonces, el voto PLDista va dividido. Y tenemos un presidente que está siendo bien medido, aunque hay muchísimos problemas. Aquí hay áreas del gobierno, que no han arrancado. Entonces uno dice, ¿cómo ese voto dividido puede enfrentar al gobierno? Bueno, está dividido porque no tenemos candidatos. Los otros sí tienen candidato. El gobierno tiene un candidato y la Fuerza del Pueblo tiene un candidato. El PLD es quien no tiene candidato. Está dividido por eso, y las encuestas que salen la hacen con un partido dividido. Entonces esas son encuestas que no tienen todavía, porque el panorama no está conformado, estructurado y solidificado. Por eso nadie saca Gallup, por eso nadie saca las grandes encuestas. ¿Por qué no las sacan? Porque saben que no es posible hacer eso. Ahora, a partir de este domingo, cuando el PLD diga, este es nuestro candidato, por eso digo que el panorama político va a cambiar. Creo que no la sacan por otra razón, pero yo no lo voy a decir en el aire. Pero bueno, si es tan sencillo como habitualmente tiende a hacerse, de hacer encuesta en vía a Marca, a Facebook, etcétera. Yo te digo, Rafael, porque por ejemplo, ya al año en el gobierno de Danilo ya estaban haciendo encuestas. Es que los gobiernos siempre han hecho encuestas y viven permanentemente haciendo encuestas, siempre. No importa cuál. Los empresarios hacen encuestas también. Todo el mundo hace encuestas porque están tomando la temperatura de la opinión pública y del sentir ciudadano. Eso es normal. Ustedes apuestan a que den un segundo lugar y que haya una segunda vuelta. Es que nosotros estamos compitiendo con el PRM. El PRM en las elecciones pasadas sacó su voto tradicional, 35%. La diferencia fue que hubo un 15-16% de abstención. Pero cuando usted se da cuenta, si en una votación de 28-30% de abstención, que es lo normal, el PRM no tuvo una votación más allá de su historia. No la tuvo. ¿Y ya como gobierno tú no crees que ha crecido? Ahora, como gobierno tienen una ventaja. Los gobiernos siempre tienen una ventaja en ese sentido. La realización de gobierno que estamos viendo actualmente, como tú dices, aquí usted puede enseñar desde educación, salud, electricidad, delincuencia, inflación. Esas son cosas que están ahí. La flaqueza de este gobierno en ese sentido son más que evidentes. Las incoherencias del gobierno, el tomo una medida y reculo, esas son cosas frecuentes en este gobierno. Sin embargo, y ahí te concedo, el presidente mantiene una valoración positiva, pero una valoración que va hacia abajo. No es la que tenía anteriormente, sino que está, y las encuestas lo dicen, el presidente va hacia abajo.
y con un peligro adicional. El presidente es el único vocero del gobierno. Sí. La voz única que tiene ese partido, el único líder que tiene ese partido. No tiene sustituto. De manera que el PRM Pero parece que es una estrategia deliberada. Bueno, será deliberada, pero si usted lo saca a él, búsqueme. ¿Qué es lo que tienen? No tienen nada. Porque si nos vamos, por ejemplo, al tema de evaluación del ejercicio de gobierno, la estabilidad, que en buena medida, yo siempre digo, es el capitán del Banco Central. Todos los gobiernos desde Balaguer, a excepción de Hipólito, ha dejado al gobernador del Banco Central, que ha sido una fuente de confianza, de estabilidad en el manejo de la economía nacional. De eso nadie le quepa duda. Si nos salimos de ahí, lo que estamos viendo son muchos tumbos en el ejercicio de las políticas públicas del gobierno. En 2 minutos, Salud, ¿cómo tú lo evalúas? Salud, estamos teniendo aumento de la mortalidad materno-infantil, aumento de malaria. Estamos en un proceso de dengue ahora elevadísimo también. Carencia en los hospitales, la queja pública está ahí. Caída del 911, que ya es una auténtica tragedia. Incluso ahora durante el accidente del autobús con los turistas, la queja de los propios turistas de que las ambulancias no llegaron a tiempo, en el tiempo debido. El programa de alto costo, las quejas ciudadanas están del día a día. Un programa que era de gran satisfacción pública. Caída por todos los lados. Ahí hay el único elemento, oigan, es haber adquirido las vacunas. Y adquirieron demasiado. Sí. Muchas vacunas para pocos brazos. Incluso con una conducción cuestionable, que se lo dije, de introducir disonancias en un programa que empezó bien y empezaron a decirle a la gente, después que le dijeron, son 2 dosis, que va una tercera, que va una cuarta, y se hablaba hasta de una quinta. De manera que en salud las cosas no van muy bien. No hay abastecimiento hospitalario. Y las quejas están ahí, de enfermeras, de odontólogos, de psicólogos, de todo el mundo. De manera que realmente lo que estamos mirando en estos momentos es, y veamos qué va a pasar en el 2023, Ramón, que los augurios internacionales no son buenos. Y el gran motor de la economía nacional, que con el control del COVID se ha podido dar apertura sin haber alcanzado todavía los niveles anteriores. Porque por más propaganda que se haga, no hemos vuelto al 2019 todavía en turismo. Y la amenaza que hay internacional está llamada a afectar el turismo nacional de manera importante. El turismo, las remesas y las exportaciones y todo. 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 Es decir, hay una amenaza grave a nivel internacional que hay que tomar en cuenta, y ahí yo pienso que el tema de un estadista tiene que ponerse en juego para unificar las fuerzas nacionales, para evitar la caída de la gobernabilidad nacional y de la estabilidad nacional en un momento en que tenemos los vecinos desestabilizados, que son nuestros segundos clientes, ver qué va a pasar. De modo pues que en la parte económica, con esos augurios, en la parte política, con estos ajustes que vienen a partir de hoy, ya veremos qué va a pasar en el futuro en ese sentido. Pienso que lo que se avecina es una confrontación y polarización del PRM y el PLD, inevitablemente. Y toda la línea de comunicación conducen a que tanto el gobierno como los otros partidos están concentrados en machacar al PLD. Si el PLD fuera tan débil, tan enclenque como se trata de decir, ¿para qué se ocupan de ellos? ¿Para qué opinar sobre quién va a ganar? Por lo menos 3 senadores del PRM, la propia vicepresidenta. O sea, todo el mundo está opinando sobre el candidato favorito de cada quien. Los PLDistas y la población que voten, y ya veremos entonces quién es quién en esta contienda que se avecina. Magnífico, además de que fue un buen ministro,
Rafael es un tremendo vocero. Muchísimas gracias. Por Siempre, eso, Ramón. yo necesito un PLDista así específico, especial, Gracias. para un día como hoy. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Muy bien, continuamos, amables televidentes, con Propuesta Semanal.